Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 22 de julio del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Retos del PPD al cumplir hoy 87 años de su fundación. Mi análisis, buenas noticias, se quedan igual las becas Pell. Otra demanda por cancelación de contratos en el Departamento de Salud y por dárselo a la misma compañía que le dieron el otro contrato que cancelaron de un día para otro. Comienza ofensiva del gobierno contra Luma. DACO los demanda y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas activa el primer paso para cancelar el contrato. Eso y otros temas los analizamos hoy en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Preocupada la comunidad dominicana por amenazas de ICE. Abierto el gobierno de Puerto Rico a negociar declaración de culpabilidad por delito menor en caso del padre que asesinó al agresor de su hija. Trump vuelve a sacar a Estados Unidos de la UNESCO y sigue la presión sobre Trump y su gobierno por el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 22 de julio. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55, cerca de las 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Sabe que me puede escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También me puedes ver y escuchar en todas las plataformas digitales de Radio Isla, en radioisla.tv, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de esta emisora, la aplicación móvil de esta emisora. Además, si no me escuchaste, si no me viste en vivo en este horario, sabes que me puedes escuchar grabado, porque esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se repite, se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más adelante hoy o quizás mañana temprano en todas las aplicaciones, las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, si no te has registrado, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y te llevará a mi canal de YouTube, y ahí más adelante estará esta edición de hoy. Si no te has suscrito, dale a la campanita y de esa forma recibirás los avisos cada vez que haya un nuevo video disponible en mi canal de YouTube. Hoy se supone que hubiéramos grabado un nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Por complicaciones inesperadas no lo grabamos, no habrá episodio de Análisis de la Z a la A durante esta semana, así que nos volveremos a conectar durante la próxima semana. Bueno, voy rapidito a los temas. Hay dos noticias que son las noticias del momento, pero las voy a analizar en la segunda hora con el amigo Ramón Luis Nieves. Una, el Departamento de Asuntos al Consumidor demandó a DACO por esa cláusula que hay en el contrato que negoció el gobierno del PNP y que autorizó y validó el negociado de energía, que básicamente le da a Luma una inmunidad total, casi total, sobre cualquier daño que los electrodomésticos de ustedes en sus casas sufran por la incompetencia de Luma. Y por otro lado, también hoy, formal y oficialmente, en una carta de 81 páginas, Josué Colón, director ejecutivo de las APP y SAR de Energía, activa el proceso para eventualmente poder cancelar el contrato con Luma. Sobre todo eso, en la segunda hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa, lo analizo con Ramón Luis Nieves y otros temas energéticos. Pero hoy se cumplen 87 años de la fundación del Partido Popular Democrático, y el partido va camino a la celebración este próximo viernes de la Constitución de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, el 25 de julio en Mayagüez. Hoy el periódico El Nuevo Día le dedica la primera plana a el tema del Partido Popular Democrático. Populares
instan a acelerar la reorganización. El presidente de la Pava, Pablo José Hernández Rivera, apuesta a un nuevo reglamento para comenzar el proceso, pero voces dentro del partido temen que se haga muy tarde. Quiero aprovechar esta coyuntura de los 87 años de la fundación del Partido Popular Democrático, la celebración del 25 de julio el próximo viernes, para un breve, puede ser más profundo en otros momentos, análisis de cuáles son los retos que tiene el Partido Popular en este momento al cumplir 87 años de su fundación y lo que Pablo José ha llamado la refundación del Partido Popular Democrático. Yo no tengo la más mínima duda, examinando los últimos años, particularmente luego de la salida de Alejandro García Padilla de la Fortaleza, yo tengo que decir que el Partido Popular, con la presidencia de Pablo José Hernández y lo que todo el mundo pues ya lo identifica como el próximo candidato a la gobernación, que él no lo ha declarado oficialmente y se entiende, pero todas las fichas apuntan hacia eso. Yo tengo que decir que Pablo José le ha inyectado entusiasmo a la organización, le ha inyectado organización, le ha inyectado esperanza a los populares. Me atrevería, yo pues sigo muchos líderes del partido en las redes sociales, no estoy participando de actividades, voy a estar fuera de Puerto Rico el día del 25 de julio, pero a través de lo que uno ve y escucha, las actividades que se están haciendo a través de los pueblos y en los diferentes distritos senatoriales, muy concurrida, me atrevería a decir desde ya que este próximo 25 de julio va a ser el más concurrido de todos los últimos, probablemente desde la gobernación de Alejandro García Padilla. Es más, probablemente no, estoy seguro que va a ser el más concurrido allá en Mayagüez, en el, ¿cómo es que se llama? El Palacio de los Deportes, allá en Mayagüez, y ese entusiasmo en gran medida responde a la labor que ha hecho en pocos meses Pablo José Hernández como presidente de la colectividad. Pero dicho eso, hay grandes retos. Yo noto mucho entusiasmo en los que hasta las elecciones pasadas se seguían llamando populares. Obviamente me parece que hay unos retos desde el punto de vista de cara al 2028, entre esos pues que regresen a la casa aquellos que dejaron de ser populares, que no votaron por el Partido Popular, que a lo mejor dicen yo soy popular pero no voté por los candidatos del Partido Popular, o aquellos que simplemente dicen yo era popular y lo dejé de ser. Yo creo que desde el punto de vista estratégico esos son los primeros votos que hay que rescatar. Pero lo que es la base dura del PPD, los que siguen llamándose populares, yo hace tiempo que no veía el entusiasmo que he visto en este momento. ¿Cuáles son? Yo identifico tres grandes retos tan temprano en el cuatrienio. El primero, el que dice el periódico El Nuevo Día. Sí, la reorganización. Sin embargo, y en este artículo no voy a... básicamente hay una queja, yo creo que la voz más fuerte es el amigo alcalde de Juanadía, Ramoncito Hernández, todo el mundo le dice cariñosamente Ramoncito, y hay algunos ecos de otros alcaldes, pero mayor, lo que quiero, y hay una queja de que pues estamos a julio y no se ha empezado formalmente la reorganización. A mí, de verdad, no me preocupa tanto si empezó o no empezó la reorganización, me preocuparía más cuál va a ser la reorganización. Porque el Partido Popular lleva varios cuatrienios que hace unas reorganizaciones de papel que no existen. Yo no creo que de verdad está atrasado en ir a escoger quién va a ser el presidente del Partido Popular en tal municipio, pero sí reconozco que el Partido Popular tiene un reto grandísimo que trasciende la reorganización. Aquí lo que dicen, no nos hemos reorganizado en San Juan, no nos hemos reorganizado en Bayamón, en Guaynabo. Tiene un reto grande de reorganización, pero que trasciende, la reorganización, que no se trata simplemente de quién va a ser la cabeza del partido en las grandes ciudades metropolitanas. Y es un reto de que el Partido Popular, si usted analiza las elecciones del 2016, 2020 y 2024, el Partido Popular ha dejado de ser un partido urbano. El Partido Popular está perdiendo las grandes ciudades, inclusive donde tiene alcaldes como Caguas y Carolina, Ponce y Mayagüez, esos alcaldes han ganado, y alcaldesa. Sin embargo, el resto de la papeleta o ha perdido totalmente o se ha debilitado
Y el candidato a la gobernación ni tan siquiera pudo ganar esos baluartes del Partido Popular Democrático. Así que yo veo el tema este de la reorganización es un reto. Se supone que se termine un reglamento que lo está llevando a cabo, su trabajo lo está llevando a cabo el alcalde de Aguada, Cristian Cortés. Sé que ha tenido múltiples reuniones, me tomé un café con él, me invitó, hablamos profundamente precisamente sobre estos temas. Creo que conozco a Cristian, fue estudiante mío en la Escuela de Derecho, una persona brillante, muy organizado. Así que creo que va a venir con una muy buena recomendación en términos de un nuevo reglamento para el Partido Popular Democrático. Creo que el reglamento, como se dice aquí, y me parece que es cierto, está demasiado burocratizado. Una cosa es tú darle participación a diferentes sectores de la sociedad y del partido, y otra cosa es convertir los organismos en parcialmente inoperantes. Así que ese va a ser el primer paso. Pero repito, para mí más que la reorganización, es como el Partido Popular vuelve a ser una fuerza urbana, que lo ha dejado de ser. El segundo reto, que yo creo que los próximos dos retos son los más importantes, porque no se trata simple y sencillamente de quién va a ser el candidato para qué. Yo postulo hace tiempo que en el PNP y en el PPD, hace tiempo que hay 78 PNP y 78 PPD, cada alcalde o candidato a alcalde se convierte coge su franquicia y hace la campaña como quieran, no necesariamente con el mismo mensaje del partido a nivel central. Eso es más grave en el propio Partido Popular Democrático. Creo que el mayor reto es cuál va a ser la visión de futuro. ¿Qué es lo que el Partido Popular le quiere representar al país? No gobernar para estar en el poder, gobernar ¿para qué? ¿Para qué se quiere el poder? Y ahí, pues me parece que el partido tiene que llevar a cabo una reflexión profunda de qué es lo que quiere representar, tanto en temas sociales como en temas económicos. No hay claridad. En ocasiones ha habido contradicciones. Nadie sabe claramente dónde está parado el Partido Popular en temas tan esenciales como los derechos de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, los derechos de las comunidades LGBTQ+, la comunidad trans que está siendo atacada. No hay unas posturas claras de cuál es el plan de desarrollo económico post eliminación de la 936. Todavía pues no logramos articular una visión, más allá de decir que queremos tratar de que el Congreso nos dé algún nuevo incentivo, pero y si eso está en manos del Congreso, ¿qué cosas en las que nosotros controlamos aquí en Puerto Rico el Partido Popular va a enfatizar para traer un modelo de desarrollo económico? Así que creo que ese para mí es el mayor reto. ¿Cuál es la visión de futuro que el partido le quiere presentar al país? Y me parece que eso trasciende al propio Pablo José. Porque una cosa es Pablo José como candidato y otra cosa es la institución. Por ejemplo, lo digo así, yo creo que Pablo José en temas sociales es mucho más liberal que el resto del Partido Popular Democrático. Pues es un problema. Eso es un problema. Y el tercer tema, que creo que es un reto, y estamos en semanas de que se hablan de esos temas, es el tema del estatus de Puerto Rico. Yo abundo de ese tema en mi libro, que ya está en la imprenta, estará disponible en agosto. Mañana creo que voy a dar detalles de que se va a comenzar una preventa para que lo puedan ordenar por correo, o sea, a través del internet por correo y a través de ATH Móvil, y le llegará a sus hogares primero que a nadie, y si lo quieren, dedicado por este servidor, y será un precio más económico que el que se va a vender en las librerías, pero eso yo creo que mañana estaré listo para darle el anuncio. Yo abundo sobre ese tema en el libro, y hoy, curiosamente, hay una muy buena columna del amigo Cox Salomar, que estuvo hoy al mediodía en el programa de los Colbert, donde bajo el título 2028, Convergencia entre soberanista y autonomista, y Rafa hace un análisis que yo lo tengo en mi libro de estas dos visiones autonomistas o de relación de asociación con Estados Unidos y antes con España, que han existido históricamente en Puerto Rico y como organismo político dentro del Partido Popular Democrático, y cómo se han ido abriendo las brechas entre esas dos visiones. Y pues, por ejemplo, dice Cox Salomar en su columna, ¿será posible trabar una convergencia entre soberanistas y autonomistas de cara al 2028? ¿Será posible la cohabitación entre unos y otros sobre la base de una concertación estratégica? ¿Y en qué consiste la división entre ambos bandos? Más adelante dice,
Y es que para que ambos bandos, la opción política, en palabras del intelectual francés Raymond Aron, no es entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable. Y lo detestable es que los trompistas del patio continúen amarrados al poder, haciendo de Puerto Rico un gueto pobre, despoblado y ninguneado en medio del Caribe. Converger, aglutinar, escuchar, dialogar, tender puentes, conciliar, pactar, ahí la ruta del porvenir. Por eso creo que ese es el tercer gran reto que tiene el Partido Popular en este momento, una claridad de hacia dónde quiere llevar al país en el tema de la relación política con los Estados Unidos y el reconocimiento que hay diversidad de pensamiento dentro de los que nos llamamos populares sobre ese tema. Algunos que ya tristemente, precisamente por las diferencias, han dejado de sentirse que son miembros del Partido Popular por esas diferencias ideológicas. Ahí mi análisis de los tres retos. Repito, no había visto al Partido Popular en mejor posición en el año después de una elección y de haber perdido como la que la veo en este momento. A esta fecha, en el 2017, no había el entusiasmo ni esta esperanza que tienen los populares. A esta fecha, en el 2021, lo mismo. Ahora, en el 2025, veo al partido en una posición mucho más fuerte, pero los retos son extremadamente grandes. Bueno, pues entonces pasando a otros temas, ha habido mucha controversia con el tema de qué va a pasar con las becas Pell, porque había gran confusión inclusive a nivel de Estados Unidos. En el Big Beautiful Bill, que va a dar muchos problemas en otros temas, habían dos versiones que estaban corriendo, una que cambiaba los requisitos para recibir las becas Pell, exigiendo un número mayor de créditos, y la otra que decía que no, que se iba a quedar como estaba ahora. Aunque el proyecto se aprobó, es un proyecto tan y tan grande y tan complicado, que había una disputa entre demócratas y republicanos sobre lo que finalmente decía la medida. La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, en unas expresiones hace unas semanas atrás, dijo que estaban examinando todavía el efecto del Big Beautiful Bill sobre la Universidad de Puerto Rico y sobre las universidades en términos generales. Sin embargo, hoy, en lo que es un respiro, en la página 10 del periódico El Nuevo Día, José Delgado publica una nota: se queda igual el acceso a la beca Pell. Dice la nota: la enmienda republicana de la Cámara de Representantes que hubiese exigido 30 créditos anuales para obtener pleno acceso a las becas Pell quedó finalmente fuera de la Ley de Reconciliación Fiscal con las prioridades del presidente, confirmaron organizaciones educativas. Así que ese temor que se tenía, porque aquellos estudiantes que por alguna razón, porque están trabajando y estudiando, tomaban 12 créditos y no 15 créditos, iban a perder el acceso a la beca Pell. Eso aparentemente quedó atrás, se quedó igualita la beca Pell. Ahora, aquí hay un dato que señala con una claridad extraordinaria la alta dependencia que tiene la educación superior en Puerto Rico de las ayudas federales. Dice la nota de José Delgado: al citar datos del National Center for Education Statistics, la publicación Forbes, que es una publicación de temas económicos muy prestigiosa, indica que 23 de las 36 instituciones universitarias más dependientes de las becas Pell son recintos universitarios de Puerto Rico. ¡Wow! 23 de las 36 instituciones universitarias que más dependen. Todas las instituciones universitarias acreditadas pueden cualificar, y yo te aseguro, Harvard tiene becas Pell, todas tienen becas Pell. No. Lo que dice es de las que tienen mayor dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el porciento de estudiantes que reciben las becas Pell y por ende el dinero con el que se paga la matrícula depende proporcionalmente más de las becas Pell. 23 de las 36 instituciones universitarias en todos los Estados Unidos son de aquí, de Puerto Rico. Yo no sé cuántas instituciones universitarias hay en Puerto Rico debidamente acreditadas y todo eso, pero no hay la más mínima duda que estamos pensando más a largo plazo, ante una dependencia exagerada de fondos federales, lo que genera una inestabilidad, porque esto que propusieron los republicanos no lo lograron esta vez, pero salvo que veamos un cambio
en la tendencia en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este movimiento trumpista, MAGA, recortes del gobierno federal, todo eso que hemos visto, salvo que eso no comience a revertir, particularmente en las elecciones de medio término allá en Estados Unidos en noviembre del 2026, si la tendencia conservadora continúa, pues mire, las becas Pell van a estar ahí. Van a estar ahí como estuvo ahora el Medicaid en Estados Unidos, como están los programas de nutrición en Estados Unidos. Así que yo creo que si algo debe ser, hablando de agendas y de visión de futuro, si algo debemos tener claro es cómo nos aseguramos de, ya sea público o privadamente, ser menos dependientes de las ayudas federales a nuestras instituciones universitarias. Y ahí, por ejemplo, toda esta política pública impuesta por la Junta de Control Fiscal de aumentar la matrícula en la UPR, toda estaba fundamentada, es que todo eso se va a pagar con becas Pell. Me parece una gran contradicción que la Junta de Control Fiscal, que en teoría vino a Puerto Rico, en teoría, para ayudarnos a desarrollo económico y además a ser más autosuficientes, diseñó una estrategia para que los estudiantes de la Universidad del Estado, de la Universidad de Puerto Rico, dependieran cada día más de fondos federales para poder pagar su matrícula. Pero ahí hay un reto de cara al futuro. Bueno, y en lo que parece que se puede convertir en una peligrosa tendencia y que no huele bien, porque no hay otra palabra como para llamarla, hoy el periódico Metro nos tiene otra historia, también de Oscar Serrano, sobre otro contrato de tecnología cancelado en el Departamento de Salud de Puerto Rico, cancelado sin mayores explicaciones y para entregárselo a la misma compañía cuyo nombre es Subo, que le dieron el otro contrato que ayer hablábamos, como las farmacias se estaban quejando de que la plataforma no servía y ha dado grandes problemas. Primero, para que entendamos, el secretario de Salud está usando un subterfugio para dar estos contratos a quien le da la gana a él, sin hacer solicitud de subasta o solicitud de propuesta. Y el argumento es que eso no le cuesta nada al Estado. ¿Cómo que no le cuesta nada al Estado? Bueno, no le cuesta nada al Estado porque los que utilizan los servicios tienen que pagar. Y le pagan ¿a quién? A esa empresa privada. En este caso, vuelvo y repito, se trata del contrato de cannabis medicinal que se lo quitaron a la compañía que lo tenía y se lo dieron ¿a quién? A Subo Technology. La empresa que tenía el contrato ya demandó en los tribunales de Puerto Rico. La compañía se llama Future Care LLC. Estoy leyendo de la nota de Oscar Serrano. Sometió una demanda en la que da a conocer, número uno, que ellos tenían, esta empresa Future LLC, tenía un acuerdo de colaboración con Subo. Alega que el Departamento de Salud interviene en la relación privada entre ellos y que básicamente Subo se aprovecha de la relación privada entre ellos, les roba la información y la capacidad tecnológica que tenía y que se cancela el contrato de forma ilegal. Subo tiene cabildero, dice la nota de Oscar Serrano. Según el registro de cabildero, la compañía Subo, que preside Pedro Santiago Rosado y que representa en los contratos Félix Camacho Ramos, es cliente de la firma Globalize LLC. En tanto, Futucare, ni Futucare ni la otra que le quitaron el contrato, TechSecure, tienen cabildero. El rumor, lo escuché esta mañana con los amigos de Puestos para la Mañana, es que el cabildero detrás de esta empresa es el empresario Alfredo Escalera, que parece ser que se está convirtiendo en el principal cabildero del gobierno, frente al gobierno de Jennifer González, y que el rumor es que además de tener esta empresa de cabildeo, es el poder o el dueño desde el punto de vista financiero de Politán, la empresa que hasta el 31 de diciembre era propiedad de Francisco Domenech, el hoy secretario de la Gobernación. Me voy a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, abundo un poquito sobre esta demanda y reflexionemos sobre qué es lo que está pasando con estos contratos en el Departamento de Salud. Regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Bueno, antes de irme a la pausa, estaba hablando de esta nota que está en el periódico digital Noticel. Otra demanda, primero, otro contrato cancelado de la noche a la mañana por el Departamento de Salud. Ya recordarán que anteriormente se había cancelado el contrato de todas estas plataformas. Se canceló de un día para otro, se le dio a esta compañía Subo. La compañía está teniendo problemas. Ayer lo discutí aquí en Sobre la Mesa. Las farmacias de la comunidad están diciendo que tienen serios problemas, les está aumentando los costos. En ese caso, la compañía que se le canceló el contrato, TechSecure, no ha demandado, que sepamos todavía, pero en este otro caso, donde se cancela el contrato de los servicios tecnológicos de transacciones digitales de el cannabis medicinal, sí hay una demanda por la compañía que se le quitó el contrato por parte del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, el mismo modelo, y le dan, curiosamente, a la misma compañía. Dice la demanda, estoy leyendo de la nota de Noticel, la demanda sostiene que el contrato de Subo será nulo por las violaciones a cláusulas de propiedad intelectual, información confidencial, trabajo por paga, work for hire y prohibición de competencia que había en su acuerdo de colaboración. Como les dije antes de irme a la pausa, Subo y Futucare tenían un acuerdo de colaboración y Subo básicamente se viró, y como el rumor es que Subo tiene el respaldo de Tomás Rivera Chat y de gente influyente en el PNP, aparentemente hay una directriz de hay que pasarle los contratos a esta compañía, pero en contrario al caso anterior, en este caso ya ellos tienen un acuerdo con la que tenía el contrato. Así que hay una alegación. Como dije, todavía en el otro caso, en el de las plataformas digitales del departamento, TechSecure no ha reclamado al gobierno por la cancelación del contrato, y sí hay una disputa en la cual el gobierno le está pidiendo que le entregue la información y la data que lograron levantar. Decía anteriormente, y me parece que esto es algo bien sospechoso, vamos a decirlo de la siguiente forma. Si no fuera cierto el rumor de que Subo es una empresa protegida de Tomás Rivera Chat, yo no tengo la más mínima duda que ya Tomás Rivera Chat estuviera investigando estos contratos. Porque Tomás le puso el ojo a Víctor Ramos y dijo que pues su historial en términos de contratos y de contrataciones cuando fue presidente del Colegio de Médicos Cirujanos era algo que él no lo hubiera nombrado como secretario del Departamento de Salud. Así que si de verdad, si lo que está diciéndose de que Subo tiene la protección de Tomás Rivera Chat no es cierto, pues estoy seguro que van a abrir una investigación en el Senado, como la han hecho en otros temas de salud. Juan Oscar Morales, que ha sido eficiente y efectivo cuando estaba en la Cámara y ahora en el Senado, fiscalizando temas serios de salud. Porque el argumento de Víctor Ramos es, bueno, como eso no le cuesta dinero al pueblo de Puerto Rico, porque el contrato, yo no les tengo que pagar nada, pues yo no tengo que hacer subasta. Bueno, primero no les cuesta dinero, pero le estás dando acceso a información del Estado, para que puedan tener acceso y beneficiarse del Estado. Y en segundo lugar, según dice Noticel, parte de ese dinero, sí, lo que la gente paga, va al gobierno de Puerto Rico, así que se convierte en fondo
en fondos públicos. Así que me parece sospechoso esta movida de darle contratos a Subo y cancelar contratos en el Departamento de Salud. Termina la nota reviviendo algo que yo no conocía, pero lo voy a compartir con ustedes. Dice Oscar Serrano, en el 2020, tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente concluyeron archivar una querella contra la ex principal ejecutiva de Innovación e Información, Glorimar Ripoll Ballet, que alegaba que había intervenido para impulsar contratos de Subo en agencias de gobierno, incluyendo salud. La alegación había sido hecha en una vista de la Cámara de Representantes y también por un suplidor que perdió contratos en el gobierno debido a esta supuesta intervención. En el caso específico de una contratación de Subo con salud, el informe indicó que el contrato no se concedió por opinión desfavorable de la Oficina de Asesores Legales de la agencia y que ninguno de los intervenidos con ese trámite manifestó sentirse presionado en finiquitar la contratación con Subo. Tampoco surgieron comunicaciones o intervenciones de la funcionaria a esos efectos. El informe consigna que Ripoll Ballet, que vuelvo y repito, la que dirigía la Oficina de Información para el Gobierno del PNP, y Camacho Ramos de Subo habían sido compañeros de empleo en Evertech. Lo que quiero decir es que este rumor de que Subo tiene grandes padrinos en los gobiernos del PNP no es algo nuevo, es algo pues que está sobre la mesa desde hace tiempo. Bueno, y en un tema que toqué ayer y que estaba en el periódico El Vocero y hoy está nuevamente en el periódico El Vocero, ustedes ayer recordarán que la primera plana del periódico El Vocero era la jefa de Homeland Security aquí en Puerto Rico, diciendo que van a arrestar a todo aquel que intervenga con los operativos de ICE. Y yo les decía ayer que para mí eso era simple y sencillamente una amenaza para amedrentar, que de verdad en Puerto Rico no ha habido incidentes. En Puerto Rico lo que ha habido es ciudadanos indignados que le gritan a los agentes ejerciendo su derecho a la libre expresión. En Puerto Rico lo que ha habido es ciudadanos indignados que graban los operativos. Y lo decía básicamente esto que anunció ayer ICE, que lo anunció Rebeca González, es para intimidar, es para meter miedo. Hoy el periódico El Vocero tiene una historia de continuidad donde precisamente dicen eso. La comunidad particularmente dominicana está sumamente preocupada porque en Estados Unidos allá sí ha habido incidentes físicos entre ciudadanos y los funcionarios federales. En Puerto Rico no los ha habido. Dice la nota de Elian Flores García, citando precisamente a José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano, sobre las expresiones de Rebeca González. Es exagerada la expresión, quienes han sido agresivos son los agentes. Recordarán que inclusive hay operativos donde los agentes van enmascarados, donde no se le ve el número de la placa. Dice José Rodríguez, es exagerada la expresión porque está mezclando los datos de Estados Unidos con Puerto Rico y sabemos que aquí en la comunidad quienes han sido agresivos son los agentes. Ha sido todo lo contrario, enfatizó Rodríguez, quien exhortó a González Ramos a ver esas expresiones con cuidado, porque donde tenemos un muerto y agredido ha sido en la comunidad inmigrante. Y yo creo que, repito, para mí, lo que está haciendo Rebeca González es simple y sencillamente amenazando, metiendo miedo. Por otro lado, Romelinda Grillón, directora del Centro para la Mujer Dominicana, enfatizó que lo que atraviesa la comunidad es bien difícil. Cita textual, considero que somos un país de ley y orden y que se nos ha estado interviniendo y que no se ha estado interviniendo con los arrestos. Ellos, los agentes, siguen arrestando. La gente está respetando la ley y el cumplimiento. Lo que sigue es la solidaridad de una persona, la indignación de lo que está pasando y que no se le vienen los derechos a la persona que arresten. De hecho, sabemos que ha habido situaciones que no se han seguido los procesos y todos los días hemos visto historias en Puerto Rico y en Estados Unidos
de claras violaciones a los derechos, de arrestos ilegales, de personas que han sido deportadas equivocadamente. Vimos el caso de la mujer dominicana en Cabo Rojo, que todavía el caso está vivo, como quien dice, pero que estuvo presa en Texas y que finalmente la regresaron aquí a Puerto Rico. Por otro lado, el alcalde de San Juan afirmó que cualquier persona que obstaculice un proceso legal debe enfrentar las consecuencias, aunque advirtió que eso no debe confundirse con no cooperar o no brindar ayuda. Reitero que la política del municipio de San Juan es no involucrarse en ese asunto y que continuarán apoyando a la comunidad inmigrante mediante programas y servicios financiados con fondos ordinarios, sin utilizar ni un vellón de fondos federales. A mí lo que me ha estado curioso en todo este tema de la comunidad dominicana y la comunidad inmigrante en términos generales es el silencio del gobierno central, el silencio de la gobernadora, el silencio de las autoridades de la policía de Puerto Rico sobre este tema, mientras los alcaldes, como el alcalde PNP de San Juan, dicen no, nosotros no nos vamos a meter en eso, mientras alcaldes como populares como el de Hormiguero y Aguadilla han aprobado ordenanzas estableciendo claramente cuáles son los derechos que tienen esos inmigrantes y dando instrucciones a que sus fuerzas de la policía municipal no deben colaborar. No sé, me parece que el silencio del gobierno central sobre este importante tema es muy sospechoso. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 22 de julio del 2025. A los que me sintonizaron tarde y me siguen a mí, a la licenciada Zoela Boy, en el podcast que grabamos semanalmente, Análisis de la Z a la A. Se suponía que grabáramos hoy, por complicaciones no se pudo grabar. No va a haber episodio de Análisis de la Z a la A esta semana, así que volveremos a conectarnos en esa plataforma de podcast la próxima semana. Ustedes saben que yo aquí en este programa no toco mucho los temas así puros de crímenes, salvo pues cuando hay asuntos, o primero, que generan gran indignación o que plantea asuntos de política pública, y pues sí el tema de el padre que asesinó al joven de 21 años, que era el agresor de la hija de don Miguel. Pues sí es un tema que hemos discutido, y lo hemos discutido pues en el contexto de la tragedia, de la violencia contra la mujer y esta seria preocupación de si en Puerto Rico vamos a validar que las personas sientan que deben coger la justicia en sus manos, aparte de la frustración que tienen amplios sectores de la sociedad con la incapacidad de las instituciones de cumplir con su responsabilidad. Hoy se suponía que se llevara a cabo la vista preliminar en la acusación de asesinato en primer grado contra don Miguel González Varela. La vista se suspendió, en otras palabras, no se llevó a cabo la vista en la mañana de hoy, pero lo que entiendo que es la noticia más importante, desconozco por qué la vista se suspendió, quedó pautada para el 26 de agosto, pero leyendo de una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día, la Fiscalía no descarta un acuerdo para que Miguel González se declare culpable de un delito inferior. Leo la nota de Alex Figueroa Cancel, citando a el fiscal Rafael Freites: no cerramos la puerta, es posible. Ya tuvo un acercamiento con los compañeros y no descartamos ofrecerles una salida adecuada y acepte su responsabilidad, aunque sea atenuada. Podría ser una vía. Obviamente, uno de los abogados de don Miguel, Pedro Jusino, indicó que recibió una petición del Ministerio Público para hablar algo extra cuando les entregaran unos documentos solicitados por los abogados. Y obviamente dicen los abogados de él: estamos abiertos. Es nuestra obligación escuchar lo que nos tenga que decir. Yo creo que esta es la salida adecuada. Yo no veo cómo un jurado en Puerto Rico encuentra culpable a don Miguel por asesinato en primer grado. Es más, yo no sé si lo podría encontrar culpable de cualquier delito. Lo que sucede es que si no acepta don Miguel un acuerdo,
obviamente hay que ver qué es lo que le ofrecen, por qué delito le piden que se declare culpable. Y obviamente si se declara culpable va a venir un acuerdo de fiscalía de hacerle la recomendación más leniente a el juez cuando vaya a sentenciarlo. Pero yo creo que en esta situación de hecho, y no estoy hablando de estricto derecho, estoy hablando cómo funcionan los jurados. Yo creo que ningún jurado lo va a encontrar culpable probablemente de nada. Entonces uno diría, bueno, pues si es así, que no se declare culpable, sí, pero el riesgo de que esta apreciación que tiene Aníbal Acevedo Vilá sea la incorrecta y que eventualmente sí se ha encontrado culpable, pues me parece que es un riesgo demasiado alto para descartar una posibilidad de declararse culpable. Así que la vista preliminar va a ser el 26 de agosto, hay tiempo suficiente, ya la fiscalía abrió las puertas. Yo creo que las expresiones de la gobernadora cuando dijo que ella trató de donar al fondo que se creó para la defensa o para que pagara la fianza a don Miguel fue una señal de por dónde anda el pensamiento de la gobernadora. Por otro lado, yo creo que él cometió un delito y no podemos validar que en Puerto Rico la gente sienta que tienen el derecho a hacerse justicia con sus propias manos. Y repito lo que sabemos de este caso, no podemos echarle la culpa al sistema porque el sistema nunca se activó. O sea, nunca hubo querella de parte de ella, nunca hubo querella de parte de ninguno de los familiares de ella. Así que no estamos en un caso como otros que hemos visto, donde la mujer o un familiar o una amistad trató de activar el proceso y el sistema le falló. Aquí, por alguna razón, ella decidió no activar el proceso y don Miguel decidió no activar el proceso y tomarse la justicia en sus manos con una tragedia para todos. Un joven de 21 años, que aunque sea un agresor, no se merecía estar muerto. Una hija que sufrió unas agresiones de parte de su compañero, pero que ahora mismo tiene a su padre acusado. Y don Miguel, que número uno, pues él mismo dijo que se arrepentía de lo que había hecho. Pues o sea, matar a una persona no es nada fácil. Y tiene que pasar por un proceso judicial que tendrá sus consecuencias legales para él, lo que estará por verse. Así que ahora a esperar hasta el 26 de agosto. Este caso tiene mucha preeminencia, mucha atención del país, inclusive que sé que algunos medios estaban listos para transmitir la vista preliminar a través del internet, pero ahí quedó el asunto. Y es una noticia que rompe en el día de hoy. Yo les he dicho que cada vez que ustedes vean un proyecto de ley considerado en la legislatura para dar algún tipo de alivio contributivo, no va para ningún lado, porque ya el presupuesto se aprobó. Entonces los mismos legisladores del PNP que votaron a favor del presupuesto y que están celebrando ese presupuesto, no pueden venir ahora a proponer alivios contributivos. Además, la Junta de Control Fiscal, lo dije ayer, ya ha dicho que ellos van a preparar su propia reforma contributiva. Pero hay legislación y suenan bonitas. Titular del periódico Metro, Hacienda se opone a eximir del IVA medicamentos sin receta para mayores de 65 años. Pues ¿quién va a estar en contra de eso? Pero si ya se está pagando el IVA por eso y ya está en el estimado de ingreso, hay que tener mucho cuidado. Dice la nota de Nilda Núñez en Metro, el Departamento de Hacienda se opuso al proyecto del Senado 252, el cual pretende eximir del IVA los medicamentos sin receta adquiridos por personas de 65 años o más en las diferentes farmacias. Y obviamente, ¿qué dice el Departamento de Hacienda? Que tendría un efecto sobre los ingresos del Estado. Estima que una pérdida de 174 millones en el 2026, 791 millones en el 2027, 183 millones en el 2028. Según expuso, la implementación de esta exención tendría que cumplir con la sección 15 del presupuesto vigente, que requiere una certificación ¿de quién? De la Junta de Control Fiscal. Así que, por favor, yo llamaría a los legisladores, por favor, dejen de estar proponiendo proyectos para las gradas, creándole falsas expectativas, en este caso a la población de 65 años o más.
Antes de irme a la pausa, también en el lado de las buenas noticias, las últimas estadísticas sobre empleo y desempleo en Puerto Rico son buenas noticias. El desempleo se mantiene más bajo y hubo un aumento en el número de personas empleadas. Estos son los datos que da el Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo ajustada se estimó en 5.5%, manteniéndose estable en comparación con el mes de mayo, inclusive 0.2% por debajo de junio del año pasado. Puerto Rico lleva una racha de una tasa de desempleo histórica bastante baja. A mí me llama la atención que la participación laboral, que es cuántos de los que pueden trabajar están trabajando o buscando trabajo, que en Puerto Rico hubo una época que llegó a cerca del 40%, lo cual es desastroso, tampoco está muy alta, pero anda por el 45.1%, un aumento de 0.1 comparado con mayo del 2025 y un punto porcentual más alto que hace un año de 44.1%. Eso son buenas noticias, quiere decir que hay gente que se está motivando a salir a trabajar o a buscar trabajo. En términos de las personas empleadas, 1.170.000 personas empleadas en junio, lo que representa un incremento de 2.000 personas comparada con mayo. Y esta es la noticia más positiva, 27.000 empleados, personas más comparada con el 2024, porque este tipo de datos se debe comparar mes con mes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el temor a las consecuencias de las políticas económicas de Donald Trump está ahí, ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico todavía se refleja un efecto negativo de esas políticas públicas. Regreso con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Aquí te regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 22 de julio del 2025 y como todos los martes, aunque 2 martes se lo cogió libre, ya le puso un stop payment al cheque, en el segmento de Martes de Energía con Ramón Luis, bienvenido. Saludos Aníbal a ti, gracias siempre por la oportunidad y a la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, el primer martes fue que tuvimos unos problemas de horario y el segundo estabas por Medellín paseando, lo sé todo porque lo vi por ahí, por las redes. Y mientras estuviste pues de paseo, aquí pasaron, me dejaste solo y todos los días era, se llegó una barcaza, se fue la barcaza, llegó la barcaza, cancelaron la Junta de Control Fiscal, puso peros a los 15 años de gas natural para New Fortress. La gobernadora se quejó de New Fortress, pero entonces vamos a firmar el contrato de New Fortress, que es un revolú. Y hoy hay 2 grandes noticias, pero primero, dame tu evaluación de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas y media en el tema energético, sin entrar a lo que acaba de suceder hoy, que hay 2 desarrollos interesantísimos en el día de hoy. Pues fíjate, aunque estuve por Medellín pasándolo muy bien allí con mi esposa y un grupo de amigos, no estuve desconectado totalmente, sí, como nunca lo estamos. La internet es una cosa brutal. Y de hecho, pues los invito a leer un artículo que publiqué en Noticel hace unos días, que habla sobre el chantaje energético que recibió Puerto Rico por parte de New Fortress y las implicaciones de eso. Así que busqué en Noticel el artículo sobre el chantaje energético, entre chantaje energético, combustibles fósiles y renovables. Así que pueden buscarlo. Pero aquí a nivel, tú lo has dicho antes, aquí todos los días está ocurriendo... La guerra de todos contra todos. Tú sabes. Había un dicho viejo que decía, when you're traveling in circles, every point is a turning point. Así que aquí todos los días pasa algo que puede cambiar la historia. Obviamente ya se atendió, se atendió el tema de la barcaza. Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso. Se atendió a short term, porque ahora mismo, correcto. Ahora mismo en cuanto a las unidades, es que son 2 contratos. Uno es para las unidades 5 y 6 y otro es para las unidades que compró FEMA. Que son 14 unidades. Ajá. Creo que para esa se extendió por 1 semana, hasta este viernes. Correcto. Entonces, el otro, creo que vence, no me acuerdo si es en octubre, y esos eran los que le iban a dar los 15 años, y ese contrato de los 15 años está en el aire. Que lo que hemos hecho es patear la lata, en términos del suministro de gas natural para Puerto Rico. Y Aníbal, precisamente en el artículo que hice referencia, que me publicó Noticel, me hago eco de una advertencia de la Junta de Control Fiscal y del Negocio de Energía, que llevan tiempo advirtiendo sobre la creación en Puerto Rico
de un cartel del suplido de gas natural. Y obviamente hay una gente que en estas últimas semanas se han estado rasgando las vestiduras, sorprendidos porque, ¡ay, bendito! Se creó un monopolio allí se le dio a una empresa solamente el acceso a la Bahía de San Juan para eso. Pero hermano, ¿dónde usted estaba en el 2018? Estaban en la legislatura, por cierto, sentados, algunos dirigiendo los cuerpos, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló le otorgó esa concesión a New Fortress y se advirtió desde entonces, miren, esto puede ser clave para darle un monopolio a esta empresa. Eso fue el 2018. Todavía no se había autorizado el contrato de privatización de la operación de Genera, que obviamente, como sabemos, Genera es una subsidiaria de New Fortress. Entonces, el gobierno de Puerto Rico autorizó ese contrato de Genera con un conflicto de interés inherente, porque ¿qué Genera? Genera es la entidad que opera las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, pues, aquí en una transición a gas natural, que no es necesariamente lo que dice la ley, pues entonces, obviamente, ¿a quién tú crees que van a favorecer en el suplido de gas? O sea, que realmente me sorprendió que alguna gente mostrara sorpresa de lo que ha ocurrido, pero yo creo que hay que evitar en lo más posible. Y un poco, sí, perdona que te interrumpa. ¿Cómo no? Que entonces la gobernadora, cuando llega el 2 de enero, ¿cuál es su estrategia energética? Movernos más rápido al gas. Correcto. Cuando en ese momento ya ella sabía que estamos ante un monopolio. Sí. O sea, si ella le hubiera dicho a Josué Colón, Josué, vamos a resolver el problema del muelle primero. Entonces, una vez estemos tranquilos de que podemos abrirnos a libre competencia, pues entonces aceleramos. Pues tú y yo podemos estar en contra de depender tanto del gas natural, pero si esa era su postura, pero tú decir, me voy a gas natural para todo, y entonces de momento ahora, 6 meses después decir, es que estamos indefensos ante un monopolio, pero que tú decidiste irte a gas natural a todo sin resolver el problema del muelle primero, si es que tiene una solución. Y de hecho, Aníbal, sí, hemos escuchado los comentarios del compañero abogado Osvaldo Carlos, que él preside la empresa que fue contratada por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para llevar la subasta sobre estos temas. Y él dice, mira, nosotros miramos el contrato y es un contrato bastante, digo, no lo uso en estas palabras, ¿verdad? Pero lo que yo interpreto es lo que dice el compañero, que es un contrato bastante leonino, bastante a favor de New Fortress y que se hace casi imposible la negociación. Ellos trataron, parece, de negociar unas cosas con la empresa y no se logró. Y creo que trae un punto importante a nivel. Yo personalmente favorezco, y para estar en récord, ¿verdad? Y yo a veces me meto en problemas porque digo las cosas como las entiendo, ¿verdad? No me estoy escondiendo. Yo favorezco la integración masiva de energía renovable que dice la política pública energética. Pero ahí yo no puedo desconocer que vamos a necesitarnos el gas natural como combustible aquí, porque tenemos unas operaciones industriales en Puerto Rico y otros. Y así que ese elemento, y además, en el 2025 no hay ningún país que esté 100% renovable con placas solares en los techos. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Yo creo que de cara al futuro, si es posible una realidad energética, que podamos hacer una integración masiva de energía renovable hacia el 2050. Porque, Aníbal, tú y yo no sabemos qué tecnologías van a haber de aquí a allá y qué va a pasar. Así que, sin descartar el rol importante que debe tener el gas natural, y yo personalmente prefiero gas natural que el bunker y el diésel. Sí. Vamos a estar claros, en términos de costo, en términos de impacto ambiental, en términos de cumplimiento regulatorio. Pero lo que no favorezco es la creación de monopolios y oligopolios y trucos y chanchullos. Y eso no creo que es la mejor movida, porque al final del día, lo que te vas a ahorrar con el monopolio hoy nos va a costar mucho más a la larga. Si creemos en la libre competencia, pues la libre competencia está reñida con la creación de monopolios. Así que me parece a mí que, y como tú bien mencionaste, la gobernadora Jennifer González entra con una política pública de diversificación energética, y eso es distinto a integración de energía renovable. Eso quiere decir, sí, queremos energía renovable, pero hay que diversificar, incluyendo el gas natural. Sin embargo, su primera legislación fue quitar las metas intermedias de energía renovable, sí. La discutimos aquí, que aunque no quita la meta final de 100% renovable para el 2050, relaja el ambiente regulatorio para tú poder meter más gas natural. Pero yo no he escuchado un solo anuncio de la gobernadora en estos primeros 6 meses sobre el tema de renovables. Nada. Y de hecho, creo que es importante señalar que ahora mismo hay una serie de proyectos a nivel de energía renovable de gran escala, fincas solares, que si se completa el proceso permisológico,
podría instalarse y en los próximos 2 años por lo menos podemos tener más de 1000 megavatios de energía, de generación de energía renovable y de almacenamiento. ¿Y dónde están esos proyectos? Por eso, y de hecho la Asociación de Productores de Energía Renovable, APER, dirigida por el compañero Julián Herencia, Sí. ha alertado sobre este tema. Mira, estamos hablando de gas, pero están estos proyectos ahí. Así que yo creo que, y hay otro desarrollo importantísimo, Aníbal, que ocurrió, que estos días que estuve por Medellín se reportó, que es que ya hemos tenido días en Puerto Rico donde se ha activado lo que se llama la planta virtual de energía, el Virtual Power Plant, que es un plan piloto de Luma, que para utilizar energía que los prosumidores conservan en sus baterías para atender deficiencias de generación en la red. Y ya ese programa está ayudando a amortiguar un poco el tema de los apagones. O sea que son desarrollos importantes que han estado ocurriendo. Y yo creo que tenemos que estar bien, bien celosos de que la creación de este monopolio de gas natural, del suplido de gas natural, si ya se sentaron las bases para eso, tenemos que eliminar eso. Y mira, abrir toda la libre competencia para que compitan, porque no nos han dicho que la libre competencia baja los costos. Pues yo creo que entregar este monopolio a New Fortress, que es una empresa que tiene serios problemas económicos, no podemos olvidar de esto, y una empresa a nivel que está aspirando a estos contratos, al de 20 mil millones de pesos de suplido de gas por 15 años, y al incentivo que no se le dio de 110 millones, para atender su problema y evitar su quiebra. O sea, el gobierno de Puerto Rico, que acaba de salir una quiebra, y la Autoridad Eléctrica, que está en quiebra, no está en el negocio de sacar a empresas privadas de la quiebra tampoco. Así que todos esos contextos tenemos que tomarlos en consideración. Antes de entrar a los dos desarrollos de hoy, no sé si viste que ahora la subasta para las 800 megavatios que se canceló, yo creo que eso también se canceló en tu ausencia. Sí. Pues ahora dice Osvaldo Carlos que primero va a ser a 10 años, originalmente era para 2 años, añadido a 4. Que Aníbal, si me permite, Sí. ese tema de los 10 años fue ordenado por el negociado de energía, que el negociado de energía vio la propuesta. y dijo, pero espérate, la compañía que ganó, que no era Power Expectations, presentó aquí un escenario de menor costo si lo llevabas a 10 años. Así que pues ordenó que fuera así. Así que por eso es que se da el cambio. Que básicamente lo que está tratando de decir Ramón Luis es que no fue una propuesta de política pública del gobierno, aunque el negociado es del gobierno, sino fue que el negociado en su rol de regulador protegió los intereses del pueblo de Puerto Rico diciendo... Pero ¿qué te parece que ahora aparentemente va a haber mucha competencia para eso de los 800 megawatts? Pues a mí me alegra mucho, Aníbal, porque, en primer lugar, desde que antes que la gobernadora juramentara, ella había advertido, y José Colón también, entonces en la Autoridad Eléctrica, luego Sol de Energía, había advertido que en el verano nos enfrentábamos a un apocalipsis de apagones, que no se ha dado por una razón importante, porque, entre otras razones, Genera ha estado reparando unidades de las plantas de la Autoridad Eléctrica que ha entrado y están aportando generación adicional que no estaba en enero del 2025. Pero advirtieron sobre ese problema. Todavía el apocalipsis no ha llegado. No es que no se nos va la luz, se nos va la luz, pero no el apocalipsis de apagones que esperábamos. Pero aún así, a nivel contratar esta generación adicional de 800 megavatios va a ser importante para Puerto Rico. No para atender lo del verano, pues ya el verano nos queda todavía agosto, pero es para atender la resiliencia del sistema, porque obviamente si entra esta generación de energía en funciones, tú puedes apagar plantas, apagar unidades y repararlas, darle mantenimiento, así que es importante. Así que yo creo que haber abierto el proceso se da pie para que a nuevas propuestas contractuales, mira, ya no son 2 años, ahora son 10 años, le es menos costoso al país, y en segundo lugar fomenta la libre competencia, que distintas empresas ahora digan, mira, pues ahora yo me meto. De hecho, Osvaldo Carlos estaba diciendo de que empresas que no participaron del proceso originalmente están sometiendo propuestas, así que yo creo que eso es positivo para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a las dos noticias de hoy. Vamos a empezar por la que nos toma más de sorpresa, porque yo no la veía venir. Y es que temprano en la mañana la secretaria del DACO subió en las redes un video, allí en la entrada del centro judicial de aquí de Atorrey, pues informando que DACO, en representación de los consumidores y en defensa de los consumidores,
había presentado una demanda contra Luma por esa cláusula que está en el... Corrígeme, tú conoces el tema más que yo. La cláusula, yo no sé si estaba en el contrato original entre el gobierno y Luma o es una enmienda al contrato original entre el gobierno y Luma, que entonces se le lleva al negociado de energía en el 2021 y el 2021 el negociado la aprueba y la interpreta, pero que básicamente es la cláusula que dice que si usted cree que su nevera se dañó porque hubo un cambio de voltaje, pues usted puede radicarle la querella a Luma, pero le dimos una inmunidad básicamente a Luma y usted no puede recuperar por ese daño. ¿Estoy en lo correcto primero en que así fue que se dio la cosa? Correcto. Esa cláusula contractual que fue un tema de mucha controversia hace varios años, eso fue en 2021, 22. 2000 por ahí, sí. Que surgió y hubo un proceso que se abrió en el negocio de energía y pues hubo mucha controversia sobre el tema, porque básicamente dice, mira, Luma no va a ser responsable por daños a tus enseres a menos que se cometan actos de negligencia crasa. Que eso es como... Son actos intencionales, sí, que eso no va a ocurrir nunca. Negligencia crasa es que, estoy exagerando, que el jefe de Palo Seco llegó borracho y apagó el switch y nadie lo supervisó y entonces... Lo que ha dicho, quiero dañarle la nevera a Aníbal, la cedovila. Tú sabes, y que no tenían ningún supervisor, o sea, el dato que da hoy DACO es que hay qué sé yo cuántas miles de querellas y que el propio Luma dijo, no, nosotros no vamos a hacer nada con eso porque tenemos inmunidad. Sí. Bueno, tengo varios señalamientos, leímos la demanda, Sí. la encontramos. Primero, y esto es una bobería, pero porque como nosotros hemos estado en política antes, sabemos que los shows que uno puede hacer y los eventos. La secretaria del DACO hace esta conferencia de prensa con la demanda frente al tribunal. Ya las demandas no se radican en el tribunal, electrónicamente. Electrónicamente. Eso es otro tema. Está bien, pero el videito se veía bien. Sí, lo hizo bien. Sí. Mira, yo creo en primer lugar, Aníbal, me parece DACO tiene ese deber, es una agencia para favorecer a los derechos de los consumidores y pues obviamente la secretaria alega en su demanda de que en una vista pública en este año surge la información de que casi 2.000 abonados de Luma serán desestimados sus querellas por el tema de los enseres por esta cláusula que está en el contrato. Así que lo hace. Yo tengo algunas preguntas, ¿verdad? Algunas dudas sobre el tema. DACO es una agencia de protección al consumidor, pero es una agencia del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿qué está diciendo la demanda? Que el gobierno de Puerto Rico contrató con Luma, con esa disposición en contra de los consumidores. Entonces, 4 años después, el mismo gobierno de Puerto Rico, a través de DACO, se da cuenta de que esa cláusula es contraria a los derechos de los consumidores y demanda ahora. Así que eso es como medio extraño. Yo no dudo el poder que tenga DACO para radicar esto. No sé... Pero, y a la luz del otro que está pasando, y te lo dije en mensaje de texto, uno de los demandados es el gobierno porque es la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, claro. DACO demanda a Luma, pero demanda a la Autoridad de Energía Eléctrica y demanda al negociado, que también es una entidad gubernamental. Un tema puramente de lucubración de abogados. Esta es la primera pregunta, si DACO puede demandar a otra entidad gubernamental, porque normalmente DACO está para proteger a los consumidores frente a entes privados. O sea, DACO, si tú tienes una querella contra Acueducto, DACO no tiene jurisdicción. Exacto. Así que, pero tengo otras. Pero como yo te decía, sí. Pero entonces, si DACO es demandado, hoy fue demandado y mañana DACO Energía Eléctrica, mañana Energía Eléctrica dice, ¿sabes qué? Yo me allano a la demanda. Yo acepto la demanda, que esa cláusula es inconstitucional, que esa cláusula... Porque en lo sustantivo, hay unos problemas procesales, de standing, de todo eso. En lo sustantivo, ¿podía la Autoridad de Energía Eléctrica darle, mediante contrato, esa inmunidad a Luma, una entidad privada? ¿Podía el negociado validar o darle esa inmunidad si no hay una ley que lo permita? Esa es la gran pregunta al final del día. Y es la controversia que trae DACO con su demanda, esencialmente. Yo tengo una otra duda ya en términos procesales, pero algo importante de jurisdicción. Este tema me parece a mí, yo pensaría de que es un tema que quizá se debe haber planteado en el negociado.
porque el negociado tiene jurisdicción primaria sobre todos estos temas energéticos, y el negociado ya vio un proceso regulatorio en el 2021-22 sobre este mismo tema de esta cláusula. O sea, que el negociado puede decir, pero hermano o hermana, DACO existía aquí en el 2022, ¿por qué no intervino cuando estábamos discutiendo este mismo tema en el negociado? O sea que cuidado sobre este tema. O sea, me parece, y de hecho, no me estuvo claro, Aníbal, tampoco, porque de la demanda como que no se elabora bien cuál es el asunto constitucional planteado. En defensa de la propia secretaria. Y yo estoy siendo abogado del diablo, no defiendo a nadie en defensa de la propia secretaria, ella dijo por ahí en alguno de los medios, porque obviamente ha estado de Media Tour, que ella misma escribió la demanda. Lo cual me lleva a mí la pregunta, ¿y para qué rayos tenemos un Departamento de Justicia? Claro. Porque si DACO está haciendo esto, tenemos que interpretar que esta es la política pública de la gobernadora. Yo no creo que ya se ha disparado esa maruma sin la autorización de la gobernadora. Entonces, si esto es la política pública del gobierno, pues lo que tenía que haber hecho la secretaria del DACO, que se me acaba de olvidar el nombre, Valery Rodríguez, lo que tenía que haber hecho era, gobernadora, voy para adelante con esta demanda, pídale a la secretaria de Justicia que me dé 2, 3 buenos abogados para yo preparar radicar la demanda. Yo creo que cuando ella dice que hay unas violaciones de separación de poderes, pues ya básicamente está diciendo lo que yo te acabo de decir. ¿Dónde está el poder en ley para que la autoridad, o sea, la autoridad no tenía ese poder, y eso es verdad, la autoridad no tenía inmunidad. O sea, si el contrato fuera, yo, autoridad, te estoy dando a ti, Luma, la misma inmunidad que el legislador me dio a mí, pues eso está bien. Pero en el contrato le dio una inmunidad por encima de la que tenía, para que ustedes entiendan, si a usted se le dañaban los enseres, usted podía reclamarle a la Autoridad de Energía Eléctrica. Que nunca le pagaran, eso era otro problema, pero legalmente le podía reclamar. Entonces, el contrato dice, no, si es a Luma, no le puedes reclamar. Entonces, yo creo que cuando ya hace el issue constitucional es de dónde emana ese poder, porque ese poder tiene que emanar de la Asamblea Legislativa mediante una ley, porque después de todo, la autoridad es una criatura de ley, el negociado es una criatura de ley. Si ninguno de los dos tiene el poder de darle esa inmunidad, pues sí, hay una violación, diríamos, de separación de poderes, o es una cláusula inoficiosa porque no tiene ningún fundamento legal. Y obviamente, pues sí, está el problema de standing y cuál es el rol de DACO aquí, pues porque DACO, vuelvo y repito, interviene en relaciones que si la hemos visto allá muy activa, que si las pesas en los aeropuertos no estaban bien calibradas, que si los estacionamientos, esas son relaciones privadas, entidades privadas con ciudadanos. Aquí es una relación del ciudadano con una entidad privada que se llama Luma, es cierto, pero es en virtud de una intervención que tuvo la otra lado del gobierno, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay un elemento que tú haces muy bien referencia, que alguien puede decir, pero ¿por qué en el 2021 no intervino? Los jueces viven en Puerto Rico. Y el pensamiento sobre lo que significaba Luma en el 2021 no es lo mismo que en el 2025. Estoy de acuerdo. Y entonces ella podría decir, bueno, yo no intervine en el 2021 porque no había ninguna querella. Ahora en el 2025 me estoy enterando que hay 2.000 querellas y que ellos la están archivando. De hecho, Aníbal, esto algo adicional. Si usted lee la demanda, ve que cuando el DACO hace una relación de los hechos, dice, bueno, en el 2021-22 se validó esta cláusula y se llevó al negocio de energía cuando estaba la administración de Jorge No, dice con nombre y apellido gobernador Pedro Pierluisi. Y como está bien, pero está el gobierno de Puerto Rico. Está bien, es la pelea. La primaria se acabó. Sí, pero la primaria no se ha acabado porque Jennifer González, y lo tengo que decir que a veces le sale bien, logra proyectar que ella es otro gobierno. Y entonces echarle la culpa a la pasada administración en ocasiones le funciona. No vamos a entrar aquí el rol de los partidos de minoría y de los que se supone que estén fiscalizando, pero sí, yo me di cuenta. O sea, no dijo esto fue aprobado en el 2021, dijo esto fue aprobado bajo el gobernador Pedro Pierluisi. Así que los pierluisistas que sepan que hoy en esa demanda le están echando toda la culpa, no solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento y al negocio en aquel momento, le están echando la culpa al gobernador, que por otro lado también es verdad, porque ese era un contrato tan y tan importante para el gobernador Pierluisi que yo estoy seguro que la Fortaleza intervino en todos los detalles. Claro. En todos los detalles. Claro.
Pero creo, Aníbal, va a ser bien interesante cómo se evalúe este caso, porque yo creo que hay muchas preguntas procesales, problemas sustantivos que tiene la demanda. Es un buen anuncio de parte de DACO, pero del buen anuncio a un resultado legal son otros 20 pesos y añado. Aquí hay que ver la reacción de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reacción del negociado en este momento. Correcto. Ya veo una moción de desestimación por ahí, me imagino, de mira, ese tema se atendió ya en el negociado, ese tema, y DACO no participó. Es una posibilidad. Otro tema que quería mencionar sobre eso. Si se quita esa cláusula, si se decide de que esa cláusula es inconstitucional por ser o que es contraria a orden público, lo que fuera, ¿qué pasaría entonces? Que ahora Luma tendría que responder por los daños de los enseres que reclame la gente. Luma, me imagino que se virará pues energía eléctrica. ¿Cuántos millones me vas a dar para responder por eso? Porque Luma es un operador de la autoridad eléctrica. O sea, Luma básicamente está representando a la autoridad eléctrica en la administración del sistema eléctrico de la autoridad. Así que tienen que aparecer los chavos. Bueno, para atender. eso me sirve de puente para hacer la pausa y entonces volver al otro gran tema que rompió hoy. Porque una de las cosas que argumentó Luma en una moción que le presentó al negociado en estos días y que está en la prensa de hoy, es que hay más apagones porque la autoridad no me da los chavos que se supone que me dé para yo entonces hacer las inversiones que tengo que hacer para evitar los apagones. Y la respuesta a ese planteamiento la tenemos en la otra gran noticia de hoy, que simplemente ya la sabe todo el mundo que ha estado viendo las noticias. Hoy oficial y finalmente el gobierno de Puerto Rico comienza el proceso que podría terminar en la cancelación del contrato, pero sobre eso con Ramón Luis Nieves cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo conversando con Ramón Luis Nieves porque hoy, es martes y él iba a estar aquí, pero hoy ha sido un día de muchísimas noticias en el tema energético que se suma, ya esta es como la tercera o cuarta semana que es de noticias impactantes en el tema energético. Hoy Josué Colón en su sombrero, que es el único que tiene en ley, de director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, le envió una cartita de 81 páginas a Luma, levantando pues todo el expediente. Obviamente, vamos a ser bien honestos, 81 páginas. Yo no la he leído, no creo que tú has tenido tiempo de leerla. La demanda de DACO la pudimos leer porque era corta. No, pero la leí por encima de la carta. Y me mandaste el plead al final, o sea, lo que es básicamente lo que están reclamando. Pues un poco, explícanos, primero que nada, de qué se trata esta carta, qué es el paso cada... Bueno, obvio, la gobernadora decidió que en su estrategia legal, política y gubernamental comenzaba hoy la ofensiva contra Luma, porque no es casualidad que DACO radique una demanda y que Josué Colón envía esta carta. Correcto. ¿De qué se trata esta carta? Aníbal, en intervenciones en programas anteriores hemos discutido de que, porque en ocasiones durante este año, el ingeniero Josué Colón ha enviado cartas a Luma señalando problemas, deficiencias con el servicio y con distintos asuntos que tengan que ver con la operación del sistema eléctrico. Pero también comentábamos, y recuerdo haberte comentado, Aníbal, de que no veía en esas cartas la petición específica que activara lo que dice el contrato con Luma para comenzar el proceso de resolución de controversias. Para que estén claros, ¿verdad? este no es un contrato como hay algunos que dicen, cualquiera de las dos partes con notificar con 60 días puede cancelar el contrato. No. Este contrato no dice eso. No. Tú tienes que notificar, según el contrato, tienes que notificarle los incumplimientos que tú has visto, en este caso a Luma, y Luma va a tener un espacio de tiempo para poder rectificarlos, atenderlos o contestarlos. Si no hay unos acuerdos y que se atiendan todos estos temas, por eso se activan las disposiciones del contrato que pueden llevar a su cancelación. Así que no habíamos visto ese tipo de lenguaje en todas las cartas que ha enviado José Colón. ¿No orden arbitraje? Tengo que verificar el contrato. Pero sí, es un proceso de resolución de disputas. Por eso, que tiene que haber algún tercero. Sí. Ahora mismo no recuerdo de lo del contrato, fíjate. Pero es la manera de tú comenzar el proceso de cancelación del contrato de Luma. Así que ya comenzó. No quiere decir que se va a cancelar el contrato de Luma. No quiere decir que se va a cancelar mañana el contrato de Luma.
Luma tiene derechos bajo el contrato y puede disputar las 81 páginas que se le señalaron, y eso pues crea una disputa. Así que ya comenzó el proceso ahora en julio del 2025, bien probablemente estaremos discutiendo esto hasta el 2026, posiblemente, sobre este tema. Así que la noticia quizás... De lo que viste, porque yo pude ver algunas de las páginas, ¿cuáles son los argumentos que está levantando el gobierno? Distintos incumplimientos, desde incumplimientos técnicos de parte de Luma. Señala la situación anormal en cuanto a la cantidad de apagones, que es un tema que se ha discutido mucho en Puerto Rico, que no es algo normal y que habla mal de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y distintas disputas que incluso José Colón hay cartas que están allí, porque el documento se acompaña con cita distintas cartas que se han enviado a través del tiempo. Y muchas de las cartas son del mismo José Colón cuando estaba dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, aquí hay comunicaciones desde antes del 2025 que se citan en la carta como base de esa impugnación y base en incumplimiento con el contrato de Luma. Llama mucho la atención de lo poco que vi, que levantan mucho el tema de los fondos federales de FEMA. Inclusive dice que la autoridad ha sido más efectiva en lograr reembolsos, presumo que eran de gastos que hizo la autoridad antes de la privatización, sí, que el propio Luma, y que Luma lo que está pretendiendo es que como ellos no son eficientes en lograr los reembolsos de FEMA, pues que entonces la autoridad inclusive hace una alegación que la solicitud de aumento según lo entendí, que la solicitud de aumento a la tarifa que hizo Luma es para tener dinero, que es el dinero que hubieran tenido si hubieran pedido los reembolsos exacto, a tiempo. Exacto, y de hecho yo en eso coincido, ¿verdad? Porque Luma, de hecho hoy sale otra noticia de Luma diciendo, mira, que no tengo dinero, sí, que la Autoridad de Energía Eléctrica no me está asignando el dinero y que eso va a provocar más apagones, etcétera. Entonces, la gran pregunta aquí es, bueno, Luma no se había vendido como la entidad que eran los cheches de la película en la gestión de fondos federales. Entonces, pues, la verdad del caso es que Luma en estos años no ha logrado a llegar desembolsos de esos fondos federales, que son más de 15 mil millones de dólares, para la reconstrucción del sistema eléctrico, y por eso no hemos visto unas mejorías sustanciales. O sea, ahora Luma está cantándose pelado. Y eso se levanta también en esa carta. Se levanta el punto que lo había levantado FEMA, de que tú no puedes utilizar a tu propia gente de cuantas y entonces facturármelo como que te dé el reembolso para eso. Estoy leyendo aquí de Metro, porque repito, son 80 páginas. Metro dice que, y un poco explica lo que acaba de decir Ramón Luis, la Luma tiene un tiempo para contestar y arreglar cosas. Exacto. O sea, es más, Luma en teoría, Aníbal, puede decir, estoy de acuerdo con todo. Estoy de acuerdo con todo, y porque, por ejemplo, dice aquí, estoy leyendo aquí de Metro, que el gobierno le exige a Luma que en el plazo de 10 días, detenga el uso de empleados seconded, que esos son los de cuantas, en proyectos con fondos federales. Pues Luma manda la carta, pues sabes que de ahora en adelante no los voy a usar más. Ya entendí el punto. Presenta un plan de recorte de gastos de al menos 36.4 millones para el año fiscal 2026. Pues Luma puede decir, aquí está el recorte de gastos, estoy votando 5 vicepresidentes, que quiero que sepas que he escuchado algo de eso. He escuchado que Luma finalmente está reconociendo, no que yo tengo información, pero que tenían tanto, en el nivel intermedio, tenían tanta y tanta burocracia que estaban empezando a achicarla. Pero vuelvo, reconciliación completa de avances de capital. Someta un cronograma actualizado de proyectos de infraestructura financiados por FEMA. Luma puede decir, dentro de 10 días, aquí está el cronograma y lo voy a hacer. Reembolse a la Autoridad de Energía Eléctrica los fondos que ésta ha tenido que adelantar desde junio del 2024. Ahí pues yo me imagino que el gas pela, porque le está pidiendo que devuelva dinero. Pero hay que reconocer que finalmente, la gobernadora comienza a actuar conforme a lo que dijo en la campaña. Que fue la promesa de campaña de casi todos. De todos. Los candidatos sí, a la elección del 2024. Tengo que decir aquí un dato simplemente para récord sobre lo de DACO. Jesús Manuel lo había dicho. Claro. Jesús Manuel había dicho que si él ganaba, él iba a presentar unas reclamaciones a través de DACO para defender a los consumidores. Eso tengo que decirlo porque
No le hicieron mucho caso, pero lo dijo. Jesús Manuel fue el secretario de prensa del entonces secretario de ACO. Sí, es correcto, es verdad, eso es cierto. ¿Para tu administración? Sí. Estoy seguro que Alejandro García Padilla, si hubiera estado secretario de ACO en un momento como este, hubiera ido donde el gobernador a decirle, hubiera ido donde mí. Gobernador, yo puedo mandar, yo tengo aquí el estudio legal, yo tengo aquí todo. Y probablemente yo le hubiera dicho, echa para adelante, echa para adelante. ¿Qué tú crees que va a pasar luego de...? Porque, o sea, en nuestra guerra de todos contra todos, la semana pasada la guerra era con Genera. Y eso, como dijimos al principio de tu intervención hoy, pues está todavía ahí en el aire. Porque no se ha otorgado un contrato de suministro de gas ni a mediano ni a largo plazo. O sea, esto ya mismo eso va a revivir ya mismo. Y la gobernadora dijo que le perdió la confianza a Genera, pero por otro lado, pues lo tiene ahí en el muelle. Ahora, en cuanto a esto, ¿qué tú anticipas? Y una última pregunta antes de... ¿Ya citaron al Comité de Energía para hablar de todos estos revoluciones? No, yo creo que no nos vemos como desde abril. Así que, y quiero aclarar, el Comité de Trabajo para la Transformación Energética que nombró la gobernadora en diciembre del 2024 y luego ratificado por una ejecutiva en enero, no se autoconvoca. O sea, Sí. la gobernadora pues nos convocará cuando necesite pues discutir unos temas. Sí, porque ustedes no tienen un presidente. No, quien preside la reunión es la gobernadora Por misma. eso. Y lo ha hecho en todas las Por reuniones. eso que se a han dado. veces los gobernadores creamos comité y se nombra a alguien encargado Que lo corra. y se corre y de momento le dicen, gobernador, ya hemos tenido 5 reuniones, queremos reunirnos con usted. Aquí no, aquí las reuniones las convoca ella y desde abril no ha habido ninguna, abril o mayo, yo creo que fue Sí, fines por de ahí. abril. Que fue cuando para ver la crearon el perspectiva. subcomité para que buscara alternativas de quién podía venir a sustituir a Luma. Y de hecho, para darle crédito, ¿verdad? Lo que se discutió en aquella última reunión del comité, iba a comenzar el proceso, ya estaba corriendo el proceso para buscar la generación temporera. Como tal, ese fue como el último tema que se discutió, de que estaba ocurriendo en ese momento, y ese tema no se ha resuelto todavía. Pero sí, esa fue la última reunión que hubo del comité. Tú, pues como te hice la pregunta y después te interrumpí, ¿tú vislumbras que esto termine en los tribunales, en Luma defendiéndose hasta el final? Sí, yo creo que si Luma tenía expectativas de que no iba a pasar nada, de que eso era, era un bluff de todos los candidatos políticos del 2024, pues realmente quizás no leyeron la escritura en la pared, y obviamente la política pública de este gobierno es la cancelación del contrato de Luma. Y pudo haberlo sido si ganaba Juan Dalmau o ganaba Jesús Manuel. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Esto no va a ser inmediato. Ya empezó hoy el proceso. Esto va a durar meses y meses. Estoy seguro nos va a llevar hasta el año que viene. Luma tiene varias opciones ahí también. O peleo, o hago una reorganización interna aquí, o le hago un planteamiento distinto al gobierno, que son cosas que se hablan por ahí, de cosas que pudieran ocurrir. O contrademanda, porque ellos alegan que el gobierno ha incumplido también. Claro, y lo han dicho, ellos pueden ir con una demanda mañana diciendo, gobierno, exijo que me pagues $800 millones porque yo alego que me debes estos chavos. En el interín, ¿dónde quedamos nosotros? Porque Luma sigue prestando el servicio eléctrico a la gente. En el interín, y con esto nos vamos a una pausa, yo hablo en el último segmento de Mr. Donald Trump. En el interín tenemos un sistema energético frágil que está en las manos de 2 empresas privadas en las cuales el gobierno de Puerto Rico no confía y donde hay una guerra de todos contra todos. Así mismo. Y de hecho, como último tema, Aníbal, ponle que entonces comience el proceso ahora de cancelación que nos lleva al 2026. La pregunta es, ¿ok? ¿Y quién va a operar el sistema? Sí, no, eso es lo que te voy a decir. Porque entonces, según en la misma carta, se establece de que la cancelación del contrato activaría otra disposición del contrato de que Luma se quedaría administrando el sistema. En lo que llegue el otro. En lo que llegue el otro. Eso nos lleva al año electoral del 2028 posiblemente. Y tú te y imaginas... la pregunta, ¿habrá una agenda para recuperar la administración pública del sistema eléctrico? Eso ya veremos. Pero tú te imaginas un Luma administrando el sistema... Con desgano. Ajá, sin ninguna gana porque sabe que lo votaron. Complicado el escenario. Regreso sobre el escenario federal luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa ya en el último segmento y hay que dedicarle unos de los últimos minutos a la agenda Mr. Donald Trump y todo lo que está sucediendo
en la capital federal. Hoy se anuncia oficialmente que los Estados Unidos se retira nuevamente, porque lo había hecho bajo la anterior administración de Donald Trump, de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas encargada de la promoción cultural. Ya Trump lo había hecho en su primer término, luego cuando llegó Biden a Casa Blanca, volvió a Estados Unidos a unirse como parte de toda esta agenda de en gran medida aislamiento del presidente Trump, aparte de que pues no coinciden con las agendas culturales de la UNESCO. La declaración es que no es en los intereses nacionales de Estados Unidos mantenerse en esa organización. Ya como ustedes saben, Estados Unidos se había salido de la Organización Mundial de la Salud, se había salido de el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que la agenda de aislamiento se ha reducido sustancialmente. La ayuda exterior del gobierno de los Estados Unidos a otros países, particularmente en temas de hambruna, en temas de salud. Las consecuencias, yo se las puedo decir, va a continuar en declive el prestigio de Estados Unidos alrededor del mundo, pero esa es la política pública de Donald Trump, esa es la visión de Make America First o Make America Great Again. Es una visión ultranacionalista y donde la interacción con el resto del mundo es solamente si es para beneficio de los Estados Unidos. Y es una tendencia peligrosa, pero como siempre les he dicho con este tema, eso fue lo que dijo Donald Trump. Así que en cuanto a eso, simplemente está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Donde sigue teniendo problemas y no está haciendo lo que él dijo que iba a hacer, es en lo que ya se ha convertido en un escándalo, ya lleva como 2 semanas, y es en la situación relacionada con el acusado y que luego alegadamente se suicidó, quien fue íntimo amigo de Donald Trump hasta el 2004. Hay que reconocer que el récord demuestra que tuvieron una disputa no por valores, no por cuestiones de dignidad, sino por cuestiones de negocio. Me refiero a Jeffrey Epstein, este pedófilo, depravador sexual, que finalmente había sido acusado en el 2008 y se logró una transacción nebulosa en donde se declaró culpable de solicitud de prostitución y cosas menores en el estado de Florida, pero luego las acusaciones fueron tan fuertes de mujeres que eran niñas cuando fueron abusadas y utilizadas sexualmente por él y por su compañera de barbaridades, que esa sí está presa, Ghislaine Epstein, y que una vez fue acusado, fue y encarcelado, apareció muerto en una prisión de Nueva York. Obviamente la versión oficial es que se suicidó, hay quien duda de eso. Donald Trump durante la campaña y toda su gente dijeron que iban a hacer público todo el expediente de Jeffrey Epstein, todo el expediente. Y que inclusive había una lista de los clientes, o sea, personas poderosas. Este señor era íntimo amigo de Clinton, o sea, de verdad era, y jugaba en los dos lados en términos políticos, pero sí fue íntimo amigo de Donald Trump y hay videos de ellos juntos y hay, Donald Trump en un momento dijo que he was a terrific guy, o sea, eso está ahí. Hay alegaciones de mujeres que dicen que pues vieron a Donald Trump en los lugares donde estaba Epstein, participaban en fiestas, hay toda una serie de alegaciones. Pero Donald Trump había dicho en la campaña que iban a entregar todo. La secretaria de Justicia para allá para febrero dijo que ella tenía la lista de clientes en su escritorio. Y de buenas a primeras, todo ha desaparecido. Y ahora dicen que no hay nada que hacer público. Eso ha generado una indignación inclusive entre los seguidores de Donald Trump. Donald Trump ha tratado de desviar la atención sobre este escándalo al extremo que lleva días, y hoy lo ha hecho varias veces, lleva días insinuando, bueno, no insinuando, diciendo que van a acusar a Barack Obama, porque salió un supuesto informe que en el 2016 y que si el gobierno de Barack Obama influenció en aquellas alegaciones que se hacían de
de que el gobierno ruso había intervenido para favorecer a la campaña de Donald Trump en contra de Hillary Clinton. Donald Trump publicó en sus redes sociales un video hecho en Artificial Intelligence donde se ve a Donald Trump y Barack Obama en la Casa Blanca y vienen unos agentes del FBI a arrestar a Barack Obama y después se presenta la imagen de Barack Obama en mameluco de preso y en las cárceles. Ha dicho públicamente hoy que Barack Obama es culpable. O sea, esto es toda una estrategia para tratar de desviar la atención sobre la situación de Jeffrey Epstein. Esto ha llegado a tal extremo, como les dije, hay republicanos que en esta están abandonando a Donald Trump, o sea, que no están siguiendo las recomendaciones de Donald Trump. Los demócratas están tratando de llevar a votación en el hemiciclo de la Cámara Federal un requisito para que el Departamento de Justicia le entregue al Congreso toda la información, y eso, si eso se aprueba, eso tiene un mandato de ley. O sea, las agencias de gobierno tienen que entregarle. Pueden levantar un montón de... Pero pueden levantar diferentes tipos de defensa. Y hay varios republicanos que quieren que eso pase. Pues en el último desarrollo de hoy, se supone que el Congreso estuviera en sesión hasta probablemente fin de esta semana o principios de la semana que viene. Siempre se van de receso en agosto. Pues el Speaker de la Cámara, el Speaker Johnson, que también hace la semana pasada hizo unas expresiones de que hacía falta más transparencia, acaba de anunciar hoy que se acabó la sesión legislativa hasta septiembre. ¿Por qué? Para evitar que haya una votación sobre el caso de Epstein y de esa forma evitar que se apruebe una moción exigiendo que se entreguen todos los documentos. No solamente eso. Ayer la portavoz de prensa de Donald Trump, cuando se le preguntó por qué el FBI y el Departamento de Justicia no entregan más documentos que ellos tienen, por primera vez dijo, bueno, vayan y pregúntenle al FBI. Y en un nuevo desarrollo, el Departamento de Justicia se informa que está llamando a los abogados de la compinche de Epstein, esta mujer, Ghislaine Maxwell, que está presa, para ver si ella está dispuesta a dialogar con el Departamento de Justicia, para ver si ella puede hablar de otras personas, que tenga información de otras personas que hayan participado en actividades ilícitas en términos de menores que se llevaban a las mansiones de Epstein a una isla privada que tenía en el Caribe y donde pues siempre ha habido rumores de personas poderosas que participaban de estas actividades claramente ilegales, indignas. Yo vi una serie tipo documental, la vi hace 3 o 4 años, me parece que era en Netflix, hay varias series sobre Epstein, es una cosa horrible. Este señor era poderosísimo. O sea, este señor era un inversionista, pero tenía acceso a las personas en teoría más poderosas y prestigiosas de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que todo el mundo que se asociaba con él sabía lo que él hacía, pero por lo menos desde el 2008 en adelante ya se rumoraba. Donald Trump aparece montado en el avión de Epstein varias veces, está en los documentos oficiales. Ustedes saben que cada vuelo tiene que poner el nombre de quienes están en esos aviones. No aparece en vuelos a la isla privada, eso hay que decirlo. Pero en resumen, esto se ha convertido en el nuevo escándalo alrededor de la figura de Donald Trump, y contrario en otras ocasiones que él en cuestión de 2 o 3 días lograba cambiar la dinámica, en esta ocasión el tema persiste, como le dije, hasta el extremo de que el presidente de la Cámara, el Speaker de la Cámara, Johnson, acaba de cancelar hoy lo que quedaba de sesión para que se vayan de receso y regresen en septiembre, a ver si para de esa forma evitar un voto, porque todo tiende a indicar que si se hubiera presentado la moción, en esta ocasión iban a haber suficientes republicanos que se unieran a los demócratas y se aprobara una resolución, una moción exigiéndole al Departamento de Justicia que entregara todos los documentos sobre Jeffrey Epstein. Con eso yo termino por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Muy buenas tardes para todos.
Mientras